Me llamo Wendy Thomas. Tengo 29 años. Soy enfermera titulada. Déjenla ir. No pagaremos la cirugía, le dijo mi padre al médico mientras yo yacía en coma, con tubos en la garganta y el corazón apenas latiendo. Lo dijo como si cancelara una suscripción. Sin dudar, sin que le temblara la voz. Firmó la orden de no reanimación a las 11:18 de la noche de un martes. No porque los médicos le dijeran que no tenía salvación, sino porque el departamento de facturación le dio el número. Eso fue todo lo que hizo falta, un número. ¿Y cuándo? Desperté 3 semanas después, magullada, maltrecha, apenas capaz de levantar la cabeza. Descubrí que la orden de no reanimar ni siquiera había sido lo peor que había hecho mientras yo estaba inconsciente. Lo que hice en las siguientes 24 horas no solo cambió mi vida, sino que destrozó la suya. Y él nunca lo vio venir porque olvidó algo sobre mí. Antes de continuar, por favor, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si realmente se identifican con esta historia. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta 7 meses antes, al día en que murió mi abuela. Y todo empezó a desmoronarse. Nací con un agujero en el corazón, un defecto del tabique ventricular. Así lo llamó el cardiólogo. Tenía 4 años cuando me abrieron el pecho. La cirugía duró 11 horas. Mis padres tardaron 20 años en olvidar la factura. O mejor dicho, mi madre tardó 20 años en olvidarla. Mi padre nunca lo hizo. ¿Sabes cuánto le has costado a esta familia, Wendy? Tenía 8 años la primera vez que me lo dijo. Le había pedido zapatillas nuevas. Las mías tenían una grieta en la suela y mis calcetines se mojaban cada vez que llovía. Estaba sentado a la mesa de la cocina con una pila de facturas médicas. No levantó la vista. $214,000. Eso es lo que cuestas. No conseguí las zapatillas. A los 12 años, dejé de pedir nada. A los 15, cuidaba niños en 3 casas de nuestra cuadra para pagar mis propios útiles escolares. A los 18, firmé mi primer préstamo estudiantil sola, mientras mi hermana mayor, Meredith, hacía las maletas para la universidad estatal que mis padres financiaban por completo. Nadie lo cuestionó. Meredith se compró un coche a los 16. Yo iba en autobús. Meredith. Ella consiguió que le pagaran la matrícula. Yo conseguí un plan de pago. Meredith tuvo cenas de cumpleaños en restaurantes. Yo recibí un pastel de caja y una tarjeta firmada solo por mi madre. Y lo acepté todo. Esa es la parte más difícil de explicar. No estaba enojada. Realmente creía que les debía algo. Mi padre lo había repetido tantas veces. Le costaste todo a esta familia. Que la deuda se sentía tan real como la cicatriz en mi pecho. La llevaba conmigo como llevaba mi placa de enfermera todos los días sin pensarlo. La única persona que nunca. Mencioné que la deuda era mi abuela, Lillian. Lillian Price vivía sola en una pequeña casa de ladrillo en Elm Street en Norristown, Pensilvania. 2 habitaciones, un baño, un columpio en el porche que crujía cuando soplaba el viento. Había vivido allí durante 41 años, crió a mi madre allí, enterró a mi abuelo desde allí y mantuvo el jardín vivo durante cada invierno desde entonces. Comencé a visitarla todos los sábados cuando tenía 23 años, recién salida de la escuela de enfermería, ahogada en deudas estudiantiles. Conducía 40 minutos de ida y vuelta. Llevarle la compra, tomarle la presión arterial, sentarme en el columpio del porche y escucharla hablar de nada y de todo. Nunca dijo, «Me debes algo». Decía cosas como, «Cuéntame sobre tu semana, cariño, ¿comiste hoy?». Y una vez, casi al final, con las manos temblando y la voz apenas un susurro, dijo algo que no entendí. «Me he encargado de todo por ti, Wendy. Cuando llegue el momento, un hombre llamado Kessler te encontrará». Sonreí y le apreté la mano. Pensé que ella estaba confundida. A veces se ponía así, o eso creía yo. Tenía 84 años. Supuse que era la medicación la que hablaba. Mi padre odiaba que la visitara. «Estás desperdiciando gasolina,
decía. Ni siquiera recuerda tu nombre. Eso era mentira. Lillian fue lúcida hasta su último aliento. Recordaba todo, incluso cosas que mi padre deseaba que olvidara. Murió un jueves de marzo. Tranquilamente mientras dormía, en esa casa de ladrillos en Elm Street, mi padre organizó el funeral, pequeño y rápido. No me dejó leer un elogio fúnebre. Que sea breve, dijo en la puerta de la funeraria. No estamos haciendo un espectáculo. Me quedé en la última fila y me despedí en silencio. Lillian había dicho que Kessler me encontraría. No sabía quién era Kessler. Todavía no. Haría falta un coma, una orden de defunción firmada y 4 días en una cama de hospital para que ese nombre significara algo. 3 meses después del funeral de Lillian, conducí a casa después de un turno nocturno de 12 horas en el hospital. Eran las 4:17 de la mañana. Ruta 202, lluvia ligera. Recuerdo el reloj en mi tablero porque estaba calculando cuántas horas de sueño podría obtener antes de mi próximo turno. 6, si me saltaba el desayuno. 5, si me duchaba. Nunca volví a hacer ese cálculo. La camioneta se saltó el semáforo en rojo a 50. Golpeó el lado del conductor de mi auto con tanta fuerza que el chasis se dobló hacia adentro como papel. No recuerdo el sonido. No recuerdo el vidrio. Me dijeron que estuve consciente durante unos 90 segundos después del impacto, el tiempo suficiente para que el paramédico me oyera decir mi nombre. Luego, nada. Inflamación cerebral traumática, 4 costillas rotas, hemorragia interna. El equipo de urgencias del hospital St. Catharines, mi propio hospital, el lugar donde fichaba 5 días a la semana, me operaron en menos de 1 hora. Pero la hemorragia no cesaba. Necesitaban una segunda cirugía, un especialista, más tiempo en quirófano y alguien tenía que autorizarla. No tenía marido ni hijos. El contacto de emergencia en mi expediente hospitalario era el mismo nombre que había estado allí desde que tenía 18 años porque mi padre había insistido. Gerald Thomas, siguiente en la lista. Familiares. Lo llamaron a las 10:30 de esa noche. Llegó a las 10:47. Sé la hora exacta porque la recepción lo registró. No fue primero a mi habitación. No le preguntó a la enfermera cómo estaba. No me preguntó si tenía dolor, si tenía miedo o si me había despertado siquiera una vez. Fue directamente al departamento de facturación e hizo una sola pregunta: ¿cuánto va a costar esto? Me enteré de lo que pasó después por una mujer llamada Patricia Walsh. Todos en St. Catharines la llamaban Pat. Ella era nuestra enfermera jefe, 28 años de experiencia, voz ronca y memoria prodigiosa. Pat estaba en la estación de enfermería cuando mi padre salió del departamento de facturación y se encontró con el Dr. Richard Hall, el cirujano a cargo de mi caso. Ella escuchó cada palabra. La segunda cirugía, dijo mi padre, ¿cuál es el presupuesto? El Dr. Hall se lo dijo. De 180 a 240, dependiendo de las complicaciones. El seguro cubriría una parte, pero habría que pagar una cantidad considerable de su bolsillo, especialmente porque mi padre era aval de algunos de mis préstamos anteriores. Cuentas médicas. Él había insistido en eso cuando yo tenía 18 años. Pensé que era un gesto de amabilidad. Era una atadura. Mi padre no pestañeó. Ella no tiene un representante legal para la atención médica, dijo. Soy su padre. Yo soy quien toma las decisiones aquí. El Dr. Hall asintió con cuidado. Ese es el protocolo cuando no hay un representante legal registrado. El siguiente en la lista toma el relevo. Y entonces mi padre lo dijo. Déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Pat me contó después que el Dr. Hall no respondió de inmediato. Miró fijamente a mi padre durante un largo rato. Mi padre no. Aparta la mirada. Ha sido una carga financiera toda su vida. Mi padre dijo, no la reanimen. Firmó el formulario de no reanimación. Su mano era firme, sin dudar. Dejó el bolígrafo,
Preguntó si necesitaba firmar algo más y se dirigió al ascensor. No visitó mi habitación. No miró a través del cristal. No se despidió. Pat estaba detrás del mostrador de la estación, agarrando el borde con ambas manos. Me dijo que tenía los nudillos blancos. Me dijo que quería gritar. No lo hizo. Grité. Ella hizo algo mejor. Se sentó y abrió mi expediente de empleada. Todas las enfermeras de St. Catharines completan un paquete de emergencia durante la incorporación. Información de contacto, seguro, alergias y designación de un representante de atención médica. La mayoría de la gente omite esa última sección. Yo no 3 años antes de esa noche, le había cedido mi poder de representación médica a Deborah Owens. Deborah era mi mejor amiga de la escuela de enfermería. Vivía a 45 minutos de distancia en Cherry Hill, Nueva Jersey. Su nombre figuraba claramente en mi expediente. Expediente de empleado. Nombre, número de teléfono, parentesco. Pat lo encontró en menos de 2 minutos. Llamó a Deborah a las 11:14 de la noche. Deborah contestó al segundo timbrazo. Pat le contó lo sucedido, el accidente, el coma, la cirugía que requería autorización y un padre que acababa de firmar una orden para dejar morir a su hija. Deborah no hizo preguntas. Dijo, me voy ahora. Condujo durante 90 minutos bajo la lluvia. Entró en St. Catharines a las 12:51 de la noche con su licencia de conducir y una copia del formulario de poder que había guardado en su archivador, y las manos que aún le temblaban. Revocó la orden de no reanimar. Autorizó la cirugía. El doctor Hall se preparó para la operación en menos de 1 hora. Mi padre ya estaba en casa, dormido. No tenía ni idea de que la orden de no reanimar había sido revocada. Por lo que él sabía, las máquinas se detendrían y el hospital lo llamaría por la mañana con la noticia. Pat no lo llamó. Tampoco Deborah. Nadie lo hizo. En cambio, Pat hizo una cosa más antes de que terminara su turno. Abrió una informe interno de incidentes, del tipo que se archiva cuando un miembro del personal presencia una irregularidad en el protocolo. Documentó cada palabra que mi padre había dicho, las marcas de tiempo, la firma de la orden de no reanimar y el hecho de que había afirmado falsamente que yo no tenía un representante legal para la atención médica. Lo archivó, bloqueó su computadora y se sentó sola en la sala de descanso durante 20 minutos. Gerald Thomas regresó a casa esa noche creyendo que su hija estaría muerta al amanecer. Durmió profundamente y al día siguiente cometió su segundo error. El que le costaría todo. Era de su propiedad. Mi padre se despertó a la mañana siguiente esperando una llamada del hospital. La hora de la muerte, tal vez un formulario para firmar. Ya había ensayado lo que les diría a todos. Podía imaginarlo. El quiebre en su voz, la mano sobre su corazón. La perdimos. Las heridas eran demasiado graves. Pero la llamada no llegó. No porque alguien le dijera que yo estaba viva. Simplemente no llegó. Y en lugar de llamar él mismo al hospital, en lugar de conducir hasta allí para ver a su hija menor, Gerald Thomas pasó. Esa mañana de miércoles estaba haciendo algo completamente distinto. Fue a robar mi casa. Esto es lo que no sabía en ese momento. Lo que no sabría hasta semanas después. Mi abuela, Lillian, ya había puesto la casa de Norristovna a mi nombre antes de morir. La escritura se tramitó a través de su abogado personal. Era clara, legal, registrada en el condado, y mi padre no tenía ni idea de que existía. Lo que sí sabía era que Lillian se había ido. La casa estaba vacía, y alguien iba a... Lo reclamó, así que se aseguró de que alguien fuera él. Tenía un documento de poder notarial. Mi firma estaba allí, excepto que yo nunca lo había firmado. Había calcado mi letra de viejos formularios de consentimiento médico, los que me hizo firmar cuando apenas tenía 18 años y no sabía nada mejor. Llevó el poder notarial falsificado a un notario que conocía, un hombre llamado Carl, que le debía un favor y no hizo preguntas. Carl lo selló. Gerald presentó la transferencia de la escritura en la oficina del registrador del condado esa misma tarde.
El jueves, la casa estaba a su nombre. Para el viernes, había entrado en un banco y había sacado una hipoteca sobre ella. $280.000 en efectivo en una semana. El dinero no se destinó a mis facturas médicas. No fue a una cuenta de ahorros. Se destinó a pagar deudas de juego. Deudas que nadie en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario sabía que existían. Él no sabía que la casa ya estaba a mi nombre. No sabía cómo llegó allí. Y ciertamente no sabía nada del hombre que mi abuela tenía. Me llamaban Kessler. Pero lo que pasa con las firmas falsificadas es que solo se mantienen mientras nadie las examine con detenimiento. Y alguien estaba a punto de examinarlas con mucho detenimiento. Abrí los ojos un martes. 3 semanas después del accidente, la luz era blanco-azulada, del tipo que solo existe en los hospitales. Demasiado brillante, demasiado plana, sin calidez. Conocía esa luz. Había trabajado bajo ella durante 6 años, pero nunca antes había estado de este lado. Tenía la garganta irritada. Me habían quitado el tubo de respiración, pero aún podía respirar. Sentía donde había estado, como un moretón en el pecho. Me dolían las costillas al inhalar. Tenía el brazo izquierdo enyesado. Todo me pesaba. Incluso parpadear me costaba esfuerzo. El primer rostro que vi fue el de Pat. No el de mi padre. Ni el de mis hermanas. Pat. Estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, mirando mis monitores. Cuando vio que abría los ojos, no jadeó ni se apresuró a acercarse. Acercó una silla a mi cama y se sentó. Me tomó de la mano. Su agarre era firme y cálido. «Estás a salvo», dijo. «Necesito contarte algunas cosas». «Cosas». «Ahora no. Cuando estés listo». Intenté hablar. Mi voz salió quebrada. Apenas un susurro. «¿Cuánto tiempo?» 3 semanas. La cirugía salió bien. Vas a estar bien. Cerré los ojos de nuevo. No porque estuviera cansado. Porque estaba tratando de recordar cómo había terminado aquí. El camión, la luz roja, el sonido de la puerta abriéndose. Mi padre entró a las 217 esa tarde. Las enfermeras lo registraron. Lo sé porque lo comprobé después. Se quedó en el umbral un momento. Observé su rostro con atención. Había algo allí, Parpadeó medio segundo antes de que su expresión se transformara en algo más suave, algo ensayado. He leído 1000 caras en la UCI. El miedo a perder a alguien se ve diferente del miedo a ser atrapado. Corrió a mi lado. Tomó mi mano. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Oh, cariño, estábamos tan asustados. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás bien. Lo miré, a las lágrimas, al labio tembloroso. Hola, papá, dije. Meredith envió flores esa noche, un ramo genérico de un florista, en línea. Ella no vino. 2 días después, pude sentarme sola. Pat esperó hasta el cambio de turno de la tarde, cuando el pasillo estaba tranquilo y la puerta podía permanecer cerrada sin que nadie preguntara por qué. Llevó la misma silla a mi cama. No se sentó de inmediato. Se quedó allí un momento, mirándome como si estuviera tratando de decidir por dónde empezar. Solo dilo, Pat. Se sentó. La noche de tu accidente, tu padre vino al hospital. Lo sé. Me dijo que estaba aquí todos los días. No era cierto. Vino una vez. Eso. Esa noche, habló con el doctor Hall. Preguntó por el costo de tu cirugía. No lo interrumpí. Mantuve la mano quieta sobre la manta. Le dijo al doctor Hall que no tenías un representante legal para la atención médica. Dijo que él era el único que tomaba las decisiones y luego firmó una orden de no reanimación. La habitación quedó en silencio. El monitor emitió un pitido. Conté 3 pitidos antes de hablar.
Firmó una orden de no reanimación. Sí. En mí. Sí. ¿Qué dijo exactamente? Pat me miró fijamente. Déjala ir. No pagaremos la cirugía. Ha sido una carga financiera toda su vida. Vida. Cerré los ojos, no porque estuviera sorprendida, sino porque finalmente encontré las palabras para algo que había sentido toda mi vida. La forma de una verdad que siempre había sabido, pero que nunca había escuchado en voz alta. Yo era un elemento, un costo, un número en una factura que nunca dejaba de crecer. Abrí los ojos. ¿Cómo es que estoy viva? Encontré a su representante en su archivo de empleada, Deborah Owens. La llamé. Ella condujo hasta aquí en medio de la noche y autorizó la cirugía. ¿Está registrado lo que hizo? Informe de incidente presentado y... Con la marca de tiempo, sus palabras exactas. Miré al techo durante un buen rato. Luego miré a Pat. Tráeme mi teléfono. Metió la mano en el cajón de mi mesita de noche y me lo dio. Lo encendí. 32 llamadas perdidas de mi padre. 11 de Meredith. Las pasé todas por alto. Abrí mis contactos y encontré un nombre al que no había llamado en meses. Un nombre que me había dado mi abuela. K-E-S-L-E-R. El teléfono sonó 2 veces. Soy Donald Kessler. La voz era tranquila, pausada, el tipo de voz que ha leído 10.000 documentos y no se sorprende por ninguno de ellos. Señor Kessler, mi nombre es Wendy Thomas. Creo que mi abuela, la señorita Thomas, me interrumpió suavemente. He estado tratando de comunicarme con usted durante 4 meses. Apreté el teléfono con más fuerza. Mis costillas protestaron. No me importaba, explicó. Lillian Price había ido a su oficina 2 años antes de morir. Se sentó frente a su escritorio, con la mirada aguda y la mente clara, y le dijo que quería hacer un testamento, no a través del abogado de la familia, no a través de nadie que su yerno pudiera conocer, a través de él. En privado, notariado por su propio personal, sellado. El testamento era simple. La casa en ELM Street en Norristown a Wendy Marie Thomas únicamente, una cuenta fiduciaria con $85,000 a nombre exclusivo de Wendy Marie Thomas. Sin otros nombres, sin condiciones. Fue legalizado hace 5 meses. Kessler dijo que el tribunal lo confirmó. La transferencia de la escritura a su nombre fue presentada y registrada. Envié cartas certificadas a su dirección. Fueron devueltas. Llamé al número de teléfono que figuraba en su lista. Alguien me dijo que se había mudado fuera del estado y que no quería ser. Me contactaron. Mi padre. Era la voz de mi padre al teléfono diciéndole a Kessler que me había ido. Estoy en el hospital, señor Kessler. Tuve un accidente de coche. Llevo 3 semanas en coma. Una pausa. Lo siento mucho, señorita Thomas. La casa, dije. ¿Sigue a mi nombre? Una pausa más larga. Permítame consultar los registros de propiedad. Le llamaré, en 1 hora. Colgué y dejé el teléfono sobre mi pecho. Pat seguía en la habitación, de pie junto a la puerta. Tu abuela me dijo que llamarías, Kessler. Había dicho antes de colgar. Dijo, Wendy siempre cumple. Solo dale tiempo. 1 hora. Eso fue todo lo que le tomó a Donald Kessler descubrir lo que mi padre había hecho y para que mi plan comenzara. El teléfono sonó 53 minutos después. La voz de Kessler era diferente ahora, todavía mesurada, pero había un matiz bajo ella. La tensión controlada de un hombre que acaba de leer algo que no esperaba. Señorita Thomas, la escritura de la propiedad de su abuela fue transferida a otro nombre hace 3 semanas. Hace un tiempo. Miré fijamente el goteo intravenoso en mi brazo, conté las gotas. 1, 2, 3. ¿Transferido a quién? Gerald Thomas, tu padre. Usando un poder notarial. Nunca firmé un poder notarial, señor Kessler.
Sé que no lo hizo porque tengo la escritura original de transferencia de la sucesión testamentaria. Su nombre notariado por mi oficina. Nunca autorizó ningún poder notarial ni lo registró a través de mi firma. Por lo tanto, es falsificado. Esa es mi conclusión. Sí. Y hay más. Hice una búsqueda exhaustiva de la propiedad. Se registró una hipoteca sobre ella hace 6 días. Hace $280,000. El número estaba en la habitación como una tercera persona. Podía oír a Kessler respirando al otro lado, esperando. Él puso la casa como garantía. Dije que lo hizo. Extendí la mano hacia el bolígrafo en mi mesita de noche. Mi mano no temblaba. No sé por qué. Tal vez porque nada de esto era sorprendente. Tal vez porque había pasado 29 años aprendiendo exactamente quién era mi padre. Y esta era simplemente la lección final. Anoté cada número que Kessler me dio, el monto de la hipoteca, la fecha de registro, el titular del gravamen, el número del sello notarial. Señorita Thomas, ¿quiere presentar cargos? Todavía no. Primero quiero ver hasta dónde llega esto. Hay una cosa más, dijo Kessler. Su abuela le dejó una carta sellada. Me pidió que se la entregara en persona, solo a usted. Dejé el bolígrafo. ¿Cuándo puede venir al hospital? Mañana por la mañana, a las 9. Estaré aquí. Colgué, anoté el último número y luego me volví hacia Pat, que había estado de pie en silencio junto a la ventana todo el tiempo. Pat, dije, ¿a qué hora firmó mi padre la orden de no reanimar? 11:18, también lo anoté. Gerald Thomas visitó a su hija la tarde siguiente con un ramo de rosas amarillas y un tupperware de pan de plátano que Meredith había horneado. Los dejó sobre la mesa junto a mi cama, me besó la frente y se sentó con el suspiro de un hombre que carga con una enorme carga. Era bueno en esto, en la actuación. Lo había visto toda mi vida. En las reuniones de padres y maestros, en las comidas comunitarias de la iglesia, en las cenas navideñas, el padre cansado, el proveedor silencioso, el hombre que lo sacrificó todo y nunca. Se quejó. Los médicos dicen que saldrás en una semana, dijo, apretándome la mano. Nos encargaremos de todo. Gracias, papá. Meredith vino esta vez. Primera visita desde el accidente. Estaba de pie al pie de mi cama con el teléfono en la mano y una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Estábamos tan preocupados, dijo. No pude dormir durante semanas. La miré. Ella miró por la ventana. Mi padre se inclinó hacia adelante, con la voz baja. Y cálida. La voz que usaba cuando quería que te sintieras abrazada. No te preocupes por las facturas médicas, cariño. Lo resolveremos en familia. Eso es lo que hacen las familias. Eso es lo que hacen las familias. El hombre que firmó mi orden de defunción estaba sentado junto a mi cama, tomándome de la mano, hablándome de la familia. En familia, repetí. Le apreté la mano. Sonreí. Él también sonrió, satisfecho. Pensó que el guión estaba funcionando. Se quedaron 40 minutos. Gerald habló del tiempo, de los Phillies, de una fuga que había arreglado. Para un cliente el sábado. Meredith revisó su teléfono 11 veces. Luego se fueron. Observé cómo la puerta se cerraba tras ellos. Me quedé quieta durante 10 segundos. La habitación estaba en silencio. Entonces tomé mi teléfono y llamé a Kessler. Señor Kessler, ¿cuándo puede venir? Traiga la carta. Donald Kessler llegó a las 9 de la mañana siguiente. Era más bajo de lo que había imaginado. Un hombre tranquilo con un traje gris, gafas de montura plateada, un maletín de cuero que había visto décadas de uso. Me estrechó la mano suavemente, con cuidado de la vía intravenosa, y acercó una silla a mi lado. Cama. Tu abuela hablaba mucho de ti, dijo. En cada encuentro te mencionaba. Abrió el maletín. Dentro había un sobre de papel manila sellado. La letra de Lillian en el anverso.
Solo mi nombre, Wendy. Rompí el sello con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel doblada 2 veces. Su letra era delgada pero firme. Lo había escrito cuando aún podía sostener un bolígrafo. Wendy, sé que tu padre intentará quitarte todo lo que ya tiene a lo largo de los años. Mi pensión, mis ahorros, cosas que nunca te conté porque no quería. Separar a la familia. Ese fue mi error. No te lo apropies. La casa es tuya. El dinero es tuyo. El señor Kessler tiene todos los papeles. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Ni siquiera tu padre. Especialmente tu padre. Eres más fuerte que yo, cariño. Siempre lo has sido. Siento no haberte dicho esto cuando aún podía sostener tu mano. Lloré por primera vez desde que desperté, desde el accidente, desde las palabras de Pat, desde cada fría revelación que se había acumulado sobre la anterior como ladrillos. Lloré, no porque fuera débil, sino porque mi abuela me había visto, a mí misma por completo, y había planeado este momento como lo planeaba todo, en silencio, con cuidado, con un amor que no necesitaba aplausos. Kessler esperó. Colocó una carpeta gruesa sobre la manta a mi lado cuando estuve lista. El testamento original, los registros de sucesión, la escritura de transferencia a mi nombre y la breve búsqueda que mostraba la hipoteca de mi padre. Tienes todo lo que necesitas, dijo. ¿Qué quieres hacer? Me sequé la cara, me incorporé. Me dolían las costillas. No le importaba. Quiero hacer esto bien. Quiero hacerlo públicamente y quiero que esté hecho antes del domingo. Kessler levantó una ceja. ¿Qué es el domingo? Nuestra iglesia celebra su reunión comunitaria mensual. Mi padre es diácono. Nunca se la pierde. Bien, necesito hacer una pausa aquí un segundo. Si estás viendo esto y piensas, sé exactamente cómo te sientes. O si estás sentado ahí preguntándote, ¿qué va a hacer ella el domingo? Deja un comentario ahora mismo. Dime. ¿Debería confrontarlo públicamente o manejarlo? ¿En privado? De verdad quiero saber qué haces. Ahora, volvamos a la historia. 5 días después de despertar, me dieron el alta. Todavía me dolía, seguía lento, todavía tenía moretones en lugares que no podía ver. Pero podía caminar, podía pensar y podía tomar decisiones, que era lo único que importaba. Mi padre llegó a las 10 de la mañana para recogerme. Había traído una maleta. Te quedarás con nosotros hasta que te recuperes, dijo. No preguntó. Lo anunció como anunciaba todo. Sin discusiones. Eso es como. Tú, papá. Pero Débora viene a recogerme. Tiene una habitación libre. Su rostro cambió. No drásticamente. Gerald Thomas nunca dejaba que la máscara se desvaneciera del todo, pero las comisuras de sus labios se tensaron. ¿Prefieres quedarte con una desconocida que con tu propia familia? No es una desconocida. Ha sido mi contacto de emergencia durante 3 años. Algo se movió detrás de sus ojos. Un cálculo, pero no lo comprendió. No lo relacionó con el proxy. Todavía no. Bien, dijo. Tomó la maleta que había traído y salió sin. Despidiéndome. Esa noche, Meredith me envió un mensaje de texto. Papá está molesto. Estás siendo un desagradecido, después de todo lo que ha pasado. Lo leí. Dejé el teléfono. No respondí. En el apartamento de Débora, me senté a la mesa de su cocina y llamé a Kessler. Repasamos la cronología. Confirmó los documentos. Moción judicial para anular la escritura fraudulenta. Informe policial por falsificación. Notificación al prestamista hipotecario sobre el título en disputa. Todo listo, todo en orden. Domingo, yo. Dijo. Domingo, asintió. Esa noche, mi padre llamó. Casi no contesté, pero necesitaba escucharlo. Por cierto, dijo con un tono casual, casi ensayado.
La casa de la abuela Lillian. He estado ocupándome de los asuntos de la herencia. No te preocupes. Te lo explicaré cuando te sientas mejor. Me estaba poniendo a prueba, comprobando el perímetro, viendo si sabía. De acuerdo, papá, dije. Gracias por encargarte de ello. Colgué, dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Débora me observaba desde la cocina. Puerta. ¿Cómo lo haces?, preguntó ella. ¿Cómo suenas tan tranquilo? ¿Práctica?, dije. 29 años de práctica. Déjame contarte sobre la iglesia de mi padre. La primera iglesia comunitaria Gracia se encuentra en una calle arbolada en un suburbio al oeste de Filadelfia. Campanario blanco, ladrillo rojo, estacionamiento que se llena todos los domingos a las 9:45. Unas 120 personas asisten semanalmente. Familias, jubilados, dueños de pequeños negocios, maestros, el tipo de congregación donde todos conocen tu nombre, los nombres de tus hijos y lo que llevaste a la última comida compartida. Gerald Thomas había sido diácono allí durante 15 años. Recibía a la gente en la puerta. Leía las escrituras desde el púlpito. Organizaba el desayuno para hombres. Saludaba a todos los presentes después del servicio, miraba a la gente a los ojos, preguntaba por sus hijos. Cuando la iglesia necesitó un techo nuevo, Gerald dirigió la campaña de recaudación de fondos. Cuando a alguien se le averió la caldera en enero, Gerald la arregló gratis y no aceptó ni un centavo. El pastor David lo mencionaba en sus sermones. Un hombre de fe y sacrificio. Esa era la frase. La había oído tantas veces. Muchas veces lo sentía en los dientes. El primer domingo de cada mes, la iglesia organizaba una comida comunitaria en el salón parroquial. Mesas plegables, fuentes para hornear, platos de papel, un micrófono de pie cerca del frente donde la gente compartía bendiciones y peticiones de oración. Gerald siempre hablaba. Siempre hablaba de gratitud, de familia, de lo que significaba dar sin esperar nada a cambio. 120 personas creían cada palabra. Este próximo domingo era el primer domingo del mes. Llamé a Kessler el sábado. Tarde. ¿Puedes estar allí al mediodía? Estaré allí a las 11:30. Colgué y me senté en el sofá de Débora. Me dolían las costillas cuando respiraba profundamente. Los moretones en mis antebrazos habían pasado de morado a amarillo. Ahora podía caminar sin hacer muecas, despacio pero erguido. No estaba planeando una escena. Estaba planeando una conversación, pero cuando hay 120 personas en la habitación, cada conversación se convierte en un escenario. Domingo por la mañana, 7 de la mañana. Me desperté antes de que sonara la alarma. Me paré frente al espejo del baño de Débora y miré. Yo misma. El moretón en mi mandíbula casi había desaparecido. El que estaba debajo de mi ojo izquierdo se había vuelto de un verde pálido. Todavía me dolía la clavícula cuando levantaba el brazo demasiado. Parecía que me había atropellado un camión, porque así había sido. Me puse una camisa blanca de botones y pantalones negros. Sencillo, limpio, sin joyas excepto los pequeños pendientes de plata que Lillian me había regalado en mi cumpleaños número 21. Me recogí el pelo, me lavé la cara, no me molesté en maquillarme. Tomé la carpeta de cartulina de la cocina. Mesa. Dentro, copias del testamento de Lillian, la escritura original a mi nombre, los registros de la hipoteca del condado que mostraban la hipoteca de mi padre y el informe de incidentes censurado que Pat había proporcionado, el que tenía las palabras de mi padre impresas en tinta negra en papel con membrete del hospital. Deslicé la carpeta en mi bolso. Débora conducía. No dijimos mucho. Giró hacia el camino de la iglesia a las 11:20 y aparcó cerca del fondo del estacionamiento. El campanario reflejaba el sol. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Nunca he estado más segura. Ella. Me apretó la mano. Pase lo que pase ahí dentro, estaré justo afuera. Asentí. Abrí la puerta del coche. Kessler ya estaba allí. Lo vi cerca de la entrada. Traje gris, maletín de cuero,
de pie junto al mástil con la paciencia de un hombre que trabajaba por horas y no tenía otro lugar a donde ir. Me vio. Me hizo un único gesto con la cabeza. Entré por las puertas principales. El servicio ya había comenzado. Himnos, aire cálido, olor a alfombra vieja y café. Me deslicé en el último banco y me senté. Mi padre estaba en la primera fila. Se giró al oír la puerta y me vio. Su rostro se iluminó. El padre orgulloso, el diácono agradecido, el hombre de fe y sacrificio. Levantó la mano y me saludó. Le devolví el saludo. Un saludo breve. Un saludo paciente. Meredith estaba sentada a su lado. Me miró. No me saludó. El servicio terminó al mediodía. La congregación entró en el salón parroquial. Una sala amplia con techo bajo, luces fluorescentes y mesas plegables dispuestas en filas. Bandejas de aluminio con citi al horno y cazuela de judías verdes. Papel. Platos apilados junto a una torre de servilletas. El micrófono de pie cerca del frente estaba enchufado a un pequeño altavoz que zumbaba suavemente. Gerald ya estaba allí. Siempre lo estaba. Permaneció de pie junto al micrófono con las manos entrelazadas frente a él, esperando a que la sala se calmara. 120 personas tomaron asiento. Las sillas rozaban el linóleo. Los niños corrían entre las mesas. Golpeó el micrófono. Buenas tardes a todos. Hoy quiero comenzar con algo personal. La sala se quedó en silencio. Como muchos de ustedes saben, la hija menor, Wendy, tuvo un grave accidente de coche el mes pasado. Estuvo en coma durante 3 semanas. Los médicos no estaban seguros de que fuera a sobrevivir. Hizo una pausa. Era bueno haciendo pausas, pero Dios es fiel. Y hoy, Wendy está aquí con nosotros. Se giró y me señaló. Yo estaba de pie cerca de la pared del fondo. Todas las cabezas en la sala se giraron. Aplausos. Aplausos cálidos y sinceros. Una mujer en la segunda fila se llevó la mano al corazón. Un anciano asintió. Como padre, continuó Gerald, con la voz quebrándose justo en el momento preciso. No hay nada más aterrador que casi perder a tu hijo. Recé todas las noches. Nunca me separé de ella. Sentí las palabras clavarse en mi pecho. No como una herida, sino como una llave girando en una cerradura. Nunca me separé de ella. Se lo dijo a 120 personas que no tenían motivos para dudar de él. La familia lo es todo, dijo. Eso es lo que siempre les he enseñado a mis hijas. Me miró. Sonrió. Abrió los brazos ligeramente, el gesto universal de un padre que espera un abrazo. Le devolví la sonrisa. Caminé. Me dirigí hacia él. La sala observaba con ojos suaves y expectantes. Papá, dije lo suficientemente alto para que me oyeran las 3 primeras filas. ¿Puedo decir unas palabras? No, dudó. No podía. No delante de 120 personas que acababan de oírle llamarme su milagro. Claro que sí, cariño. Me entregó el micrófono. Su sonrisa era amplia y segura. Se hizo a un lado, con las manos a la espalda, desempeñando su papel de apoyo a la perfección. Rodeé el micrófono con mis dedos. Estaba caliente por su agarre. No lo miré. Miré. En la habitación. Gracias a todos por sus oraciones. Estoy realmente agradecida de estar aquí, pero necesito corregir algo que mi padre acaba de decir. La habitación quedó en silencio. La sonrisa de Gerald se desvaneció un poco. Mi padre no rezó junto a mi cama. Estuvo en el hospital una vez la noche del accidente. No vino a verme. Primero fue al departamento de facturación. Luego habló con mi cirujano. Sentí que Gerald se movía a mi lado. No me giré. Preguntó cuánto costaría la cirugía. ¿Y cuándo?
Le dijeron, dijo, y estas son sus palabras exactas documentadas en un informe de incidentes del hospital: déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Ha sido una carga financiera toda su vida. Silencio. No del tipo cómodo, sino del tipo que te aprieta los tímpanos. Luego firmó una orden de no reanimación. Alguien en medio de la habitación inhaló bruscamente. Una mujer en la primera fila se tapó la boca. Estoy vivo porque un colega, una enfermera de ese hospital, encontró mi poder notarial para la atención médica y llamó a mí amigo en medio de la noche. Mi amigo condujo 90 minutos bajo la lluvia para autorizar la cirugía. No mi padre, no mi hermana, un amigo. Gerald dio un paso al frente. Wendy, detente. No sabes lo que tú no he terminado, papá. Este no es el lugar. Elegiste una iglesia para mentir. Estoy eligiendo la misma iglesia para la verdad. Estás confundido. La medicación, tengo los registros del hospital aquí mismo. La habitación no se movió. Nadie buscó su agua. Nadie revisó su teléfono. 120 personas contenían la respiración. Gerald dejó de hablar. La puerta lateral del salón de reuniones se abrió. Donald Kessler entró, traje gris, maletín de cuero, sin prisa. No buscó asiento. Caminó directamente al frente, dejó su maletín sobre la mesa plegable más cercana y se paró a mi lado con la tranquila autoridad de un hombre que lo había hecho 1000 veces. Mi padre lo vio y, por primera vez en mi vida, la primera vez que recuerdo, vi a Gerald Thomas con una expresión de auténtico miedo. No de enfado, no de miedo. Ofendida, asustada. Este es el señor Donald Kessler, dije al micrófono. Era mi abuela, la abogada de Lillian. Un murmullo recorrió la sala. El nombre de Lillian todavía significaba algo aquí. Había asistido a esta iglesia durante 30 años. Mi abuela me dejó su casa y sus ahorros en un testamento notariado y legalizado por el tribunal hace 5 meses. Hice una pausa para que asimilaran la información. Mi padre no sabía nada al respecto porque mi abuela no confiaba en él. Gerald abrió la boca, la cerró. Mientras estaba en coma, continué, mi padre falsificó mi firma en un poder notarial. Transfirió la casa a su nombre y obtuvo una hipoteca de $280.000 sobre ella. Oí un jadeo. Luego un plato cayó al suelo cerca de las mesas del fondo. A alguien se le había aflojado la mano. Un tenedor repiqueteó sobre el linóleo. La voz de Gerald se oyó más fuerte ahora, tensa. Eso es mentira. Eleanor dejó esa casa a la familia, no solo a ti. Kessler abrió su maletín. Levantó un solo documento, el testamento original, y lo sostuvo para que la gente de las primeras filas pudiera ver el sello del notario. Tengo el testamento original aquí mismo, señor Thomas. Su voz era uniforme, casi suave, dirigida únicamente a Wendy Marie Thomas. Su nombre no aparece en ninguna parte de este documento. Gerald miró a Meredith. Meredith miraba al suelo. Bajé el micrófono por un momento y hablé directamente a mi padre. No susurrando, no gritando, solo hablando. No estoy aquí para humillarte, papá. Estoy aquí porque intentaste dejarme morir. Y cuando eso no funcionó, robaste. Yo sé que esto es mucho. Si esta historia te está afectando mucho, no estás solo. Miles de personas han comentado historias como esta. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Pulsa el botón de suscribirse para no perderte cómo termina esto y dime en los comentarios qué le habrías dicho a Gerald allí mismo, delante de todos. Bien, continuemos. Gerald se giró hacia la habitación. Tenía la mandíbula tensa, sus ojos escudriñaban, buscando un aliado, una cara amiga, cualquiera que pudiera seguir estando de su lado. Ella está tomando mucha medicación, dijo. Su voz era tensa pero controlada. Ella no sabe lo que dice. Este es un asunto familiar privado. Nadie respondió. La habitación era una pared de brazos cruzados y ojos fijos. Entonces una voz desde la última fila,
un hombre que no reconocí. Entonces, ¿por qué hay un abogado aquí, Gerald? Gerald no respondió. Sus ojos se dirigieron al pastor David, que estaba de pie cerca de la mesa de café con las manos en los bolsillos. Gerald, dijo el pastor en voz baja. Creo. Todos deberíamos escuchar esto. Gerald se movió. Cambió de táctica como siempre lo hacía cuando la autoridad fallaba. Se suavizó, bajó los hombros, dejó que su voz se quebrara. Lo he sacrificado todo por esta familia. Las facturas médicas de Wendy casi nos arruinan cuando era niña. Hice lo que pensé que era mejor. No levanté el micrófono. Simplemente hablé desde donde estaba. Claramente, la forma en que le hablas a un paciente que está evitando la verdad. Hiciste lo más barato, papá. Hay una diferencia. No tienes idea de la presión a la que he estado sometido. Las deudas, él. Se detuvo. Se dio cuenta de lo que casi había dicho. Su boca se cerró como una puerta. Meredith se levantó de su silla. Tenía el rostro pálido. Papá, deja de hablar. Gerald la agarró del brazo. Diles, Meredith. Diles que estaba tratando de proteger a la familia. Meredith se soltó. Me miró. Luego al suelo, luego a la salida. No puedo hacer esto, dijo. Caminó hacia la puerta. Y cuando pasó junto a mí, lo suficientemente cerca como para que solo yo pudiera oírla. Susurró 6 palabras que llevaré conmigo el resto de mi vida. Debería haber llamado yo misma a Débora. Luego se fue. Vi cómo la puerta se cerraba tras mi hermana. La habitación seguía observándome. Me volví hacia la congregación. No les cuento esto para destruir a mi padre. Les cuento esto porque durante 15 años, él ha estado frente a este micrófono y les ha dicho quién es. Creo que merecen saber la verdad. Luego me volví hacia Gerald. Estaba de pie con la espalda casi pegada a la pared. Ahora. Tenía las manos a los costados. El diácono seguro de sí mismo que había inaugurado la reunión ya no estaba. En su lugar había un hombre que parecía más pequeño de lo que jamás lo había visto. Papá, esto es lo que va a pasar. Mi voz era firme. No necesitaba el micrófono para esta parte. La sala estaba lo suficientemente silenciosa como para oír pasar una página. El señor Kessler presentó ayer una moción ante el Tribunal del Condado para anular la transferencia de la escritura porque se basa en un poder notarial falsificado que nunca firmé. La mandíbula de Gerald se tensó. ¿El banco qué? Se ha notificado que el título de propiedad está en disputa. El préstamo está congelado. Su mano izquierda comenzó a temblar. Presenté una denuncia policial el viernes. Falsificación y fraude. El notario que selló su documento también aparece nombrado en él. Dio medio paso hacia atrás. Se le exigirá que devuelva los $280.000 completos o se enfrentará a cargos penales. La voz de Gerald salió áspera, casi un susurro. Enviarías a tu propio padre a la cárcel. Lo miré fijamente. Sin pestañear. Firmaste un documento para permitir que su propia hija murió. El salón de reuniones contuvo la respiración. Un niño cerca del fondo le hizo una pregunta a su madre y rápidamente le hicieron callar. No te estoy enviando a ningún lado, papá. Te estoy dando una oportunidad para arreglarlo. Eso es más de lo que me diste. Kessler cerró su maletín con un suave clic. Los documentos ya están en el tribunal, señor Thomas. Esto no es una negociación. Gerald miró a su alrededor por última vez. Lo observé hacerlo, la lenta rotación, el rostro. Eran personas que conocía desde hacía años. Jim Callahan, cuyas tuberías había arreglado cada invierno. Susan Meret, que le traía café después de cada sermón. Robert Dill, el otro diácono, que había estado a su lado en cada evento benéfico durante una década. Todos lo miraron. Ninguno apartó la mirada, ni se acercó a él. Gerald se sentó, no en una silla, sino en la mesa plegable más cercana.
Se cubrió el rostro con las manos. Robert se acercó. Le puso una mano en el hombro, firme, no tierna. Gerald, creo que deberías irte. Se puso de pie. Caminó hacia la puerta. Sus zapatos no hicieron ruido sobre el linoleum. En el umbral, se giró y me miró. Tenía los ojos rojos. La boca abierta como si quisiera decir algo. Alguna frase final que resonara como siempre resonaban sus discursos. No salió nada. Se fue. Dejé el micrófono sobre la mesa más cercana. Tenía las manos firmes. Me dolían las costillas. No me importaba. Siento haber interrumpido su domingo, dije a la sala. Mi abuela, Lillian, amaba esta iglesia. Ella. He querido que se dijera la verdad aquí. Dos mujeres se acercaron y me abrazaron. Un hombre que no conocía me estrechó la mano sin decir palabra. Pat, que había llegado en silencio antes del servicio y había estado de pie cerca de la estación de café todo el tiempo, me miró desde el otro lado de la sala y asintió con firmeza. Entonces alguien me tocó el brazo, una mano pequeña y curtida. Me giré. Una mujer mayor, de pelo blanco, cardigan, gafas colgadas de una cadena alrededor del cuello. Soy Doris Brennan, dijo. Tu abuela y yo nos sentábamos juntas todos los días. Domingo durante 20 años. Asentí. No confiaba en mi voz. Ella me hablaba de ti todas las semanas. Estaba tan orgullosa de ti, Wendy. Nunca dejó de hablar de ti. Me había pasado toda la vida pensando que era invisible en este lugar, que nadie en el mundo de mi padre me había visto jamás. Lillian se aseguró de que eso no fuera cierto. En 24 horas, todo lo que Gerald Thomas había construido se desmoronó. El banco congeló la hipoteca el lunes por la mañana. Un abogado del departamento de fraudes del prestamista llamó a Kessler antes. Mediodía. El título fue marcado como disputado. El préstamo fue suspendido. Gerald no podía acceder a los fondos. No podía refinanciar. No podía vender. Los $280,000 que ya había gastado se habían esfumado, y la deuda ahora era solo suya, sin garantía alguna. El tribunal del condado aceptó la moción de Kessler para anular la transferencia de la escritura. Gerald recibió una citación en su casa esa tarde. Un notificador judicial llamó a su puerta a las 3:15. Su vecino estaba recogiendo el correo y presenció todo. La policía abrió una investigación formal. Investigación sobre la falsificación y el fraude. El notario, Carl, fue mencionado en el informe. Para el martes, Carl había contratado a su propio abogado y estaba cooperando con los investigadores. Gerald estaba solo. La noticia se extendió por la iglesia más rápido que cualquier sermón. A Gerald se le pidió que renunciara como diácono por votación unánime de la junta el martes por la noche. Robert Dill lo llamó personalmente. Gerald no discutió. No se presentó a la reunión. Su cliente de plomería comenzó. 3 el lunes, 5 más para el miércoles. La mayoría eran miembros de la iglesia. Uno de ellos, Jim Callahan, le envió un mensaje de texto con una sola frase: no vuelvas a mi casa. Gerald me llamó a las 10 de la noche. Contesté. Me destruiste, dijo. Su voz era monótona, vacía. No, papá. Te destruiste a ti mismo. Simplemente dejé de encubrirte. Colgó. Luego llamó a Meredith. Ella no contestó. Esa semana salió a la luz algo más. Kessler lo descubrió durante una revisión rutinaria de mis registros. 3 años antes, Gerald había cambiado al beneficiario de mi testamento. Póliza de seguro de Débora para él mismo. Mi firma estaba en el formulario. Nunca la firmé. Tenía un plan para cada versión de mi muerte, y ninguna incluía salvarme. Meredith llamó 3 días después. Estaba sentada en el sofá de Débora, con una almohadilla térmica sobre las costillas, una taza de té enfriándose en la mesa. Mi teléfono vibró, su nombre en la pantalla.
Lo miré fijamente durante 2 timbres completos antes de contestar Wendy. Su voz era ronca. Había estado llorando. Necesito decir algo. Entonces dilo. Sabía sobre la no reanimar. Estaba en la sala de espera cuando papá fue a hablar con el médico. Me dijo lo que iba a hacer. No lo detuve. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera lo que el silencio hace. Y la casa, también lo sabía. Me prometió 85.000 si me quedaba callada. ¿Y te quedaste callada? Sí. Mientras estaba en coma. Sí. Su voz se quebró. Le tenía miedo, Wendy. Siempre le he tenido miedo. Sé que eso no es una excusa. No lo es. Ahora, estaba llorando. Con la misma fuerza con la que solía llorar cuando éramos niños. Desordenado, fuerte. Sin control. Recordé ese sonido. Solía hacerme querer arreglar las cosas por ella. No te pido que me perdones, dijo. Sé que no lo merezco. Tienes razón. No lo mereces. No ahora mismo. Una larga pausa. Podía oír su respiración entrecortada, débil. Pero no voy a fingir que no existes, Meredith. Si quieres reconstruir algo conmigo, no con el dinero de papá, sabes dónde encontrarme. No dijo nada durante un rato. Luego, en voz baja, la abuela Lillian también me envió una carta. Me incorporé. Ella escribió: te quiero, Meredith, pero te pareces demasiado a tu padre. Elige otro camino. La línea se quedó en silencio. ¿Lo hiciste?, pregunté. ¿Elegir otro camino?, no respondió. Porque ambos ya lo sabíamos. El perdón no es algo que le deba a nadie. Pero la puerta no está cerrada con llave. Solo está cerrada. Tendrá que llamar. Un mes después, la escritura de la casa de Lillian volvió a estar a mi nombre. El tribunal anuló la transferencia un miércoles. Kessler me llamó a las 10 de la mañana con la dictaminó. Le di las gracias. Él dijo: dale las gracias a tu abuela. Luego hizo una pausa y añadió: le habría encantado verte en ese salón parroquial. Gerald se enfrentó a cargos penales por falsificación en 3er grado, fraude y fraude hipotecario. Su abogado le aconsejó un acuerdo con la fiscalía: libertad condicional, restitución total y sin pena de prisión si cooperaba. Gerald aceptó. No tenía otra opción. Las pruebas eran abrumadoras, y Carl, el notario, ya les había contado todo a los investigadores. Gerald vendió su casa para saldar la deuda. No fue suficiente. El saldo restante lo perseguiría durante años. Se mudó con su hermano a Allentown. Lo supe por Meredith, quien lo escuchó de una prima. No lo verifiqué. No era necesario. Meredith perdió 2 propiedades en venta de miembros de la iglesia. No perdió su licencia. No fue acusada. No había firmado ningún documento. Pero la gente se acordaba. La gente siempre se acuerda. Al principio volví a trabajar a tiempo parcial. Pat reorganizó el horario, así que solo haría turnos de día al principio. 2 meses. No le dio mucha importancia. Simplemente me entregó la nueva rotación y dijo: bienvenido de nuevo, Thomas. Un sábado a finales de octubre, conduje hasta Norristown. Aparqué en Elm Street. Me acerqué a la casa de ladrillo con el columpio del porche que crujía y el jardín que se había vuelto un poco salvaje. Giré la llave en la puerta principal, mi llave en mi puerta y entré. Lavanda. Eso fue lo primero que olí. Las bolsitas de lavanda de Lillian escondidas en cada cajón y armario. El aroma de una mujer que lo tenía todo planeado. Su foto estaba en la repisa de la chimenea. Nosotras dos en el columpio del porche, entrecerrando los ojos por el sol. No recuerdo quién la tomó. Me senté en su mecedora. No encendí la televisión.
No revisé mi teléfono. Simplemente me senté. Por primera vez, estaba en una casa que era mía. No porque me hubiera ganado la aprobación de nadie, sino porque alguien me había amado lo suficiente como para asegurarse de que estaría bien. Solía creer que ser una buena hija significaba absorber todo lo que mi familia me arrojara. Cada insulto. Cada vez que me hacía sentir culpable, cada vez que mi padre me recordaba lo que le había costado, lo asimilaba todo y decía, gracias. Porque pensaba que eso era lo que requería el amor, silencio, gratitud, obediencia. Estaba equivocada. Poner límites no es venganza, es supervivencia. Y a veces la supervivencia se parece a un hombre tranquilo con un traje gris, una pila de documentos notariados y el coraje de pararse frente a 120 personas y decir, esto es lo que realmente sucedió. No, odio a mi padre. Odiarlo significaría que todavía controla cómo siente. Él no siente. Ya no. Es un hombre que tomó decisiones terribles impulsado por deudas que era demasiado orgulloso para admitir y una adicción que le avergonzaba demasiado enfrentar. Eso no justifica lo que hizo. Pero sí explica por qué ya no necesito cargar con su peso sobre mis hombros. Si estás viendo esto y te ves reflejado en algún punto de mi historia, en la culpa, en el silencio, en la profunda creencia de que le debes algo a las personas que te han lastimado, quiero que escuches esto claramente. No le debes nada a nadie. Salud. No le debes tu casa a nadie. Y ciertamente no le debes tu vida a nadie. Mi abuela Lilian me enseñó eso. No con sermones, no con gritos, con una carta, una casa y un abogado llamado Kessler. Por cierto, sigo yendo a la iglesia. Una iglesia diferente, el mismo Dios, una congregación más pequeña, un café más agradable, y me siento en la primera fila. No porque necesite que me vean, sino porque ya no quiero esconderme al fondo. Gracias por acompañarme hasta el final. Si la historia de Wendy te resonó o te recordó a... Si quieres a alguien especial, deja un comentario abajo. Cuéntame, ¿qué límite has establecido que cambió tu vida? Me encantaría escuchar tu historia. Y si quieres más historias como esta, consulta la descripción. Hay una esperándote con la que creo que te sentirás aún más identificado. Suscríbete y nos vemos en la próxima.